Santiago del Estero. Pero solo 2 de 24 distritos de la Argentina, Silvia, han logrado generar empleo privado nuevo, Jujuy y Neuquén. Bueno, lo dijo Alejandra Gallo, es una situación que involucra a 1.700.000 personas que en este momento están desempleadas. Pero tenemos acá a Sebastián Galiani, él es economista, es profesor de la Universidad de Maryland, ha sido, como conté, funcionario muy importante del equipo de Nicolás Dujovne y esta semana estuvo reunido con el presidente y sé que habló con el presidente del tema justamente del desempleo. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por venir aquí a Crónica HD. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Gracias por invitarme. Un gusto. Es así, hablaste con el presidente de entre otras cosas de este tema. Sí, estuve una hora reunido con el presidente. Hacía desde que me había ido del gobierno en junio del año pasado, que no lo veía y lo vi muy bien. Siempre el presidente está muy preocupado por la situación y por su entusiasmo por mejorar el país, ¿no? Pero estaba, dada lo que pasó con el producto el año pasado, preocupado en particular por la evolución del empleo. Y si bien es un dato negativo, el desempleo es alto, lo que hay que rescatar es que en muchas circunstancias anteriores en el país, cuando tuvimos shocks como el que tuvimos el año anterior, el desempleo trepaba muchísimo más. Por ejemplo, en el tequila, ¿a cuánto llegó el desempleo? En el tequila llegó a 18%. En el año 95 se desata una crisis financiera y bancaria y de deuda en Argentina y caen muchísimos bancos y el desempleo llega a 18% en la medición de mayo. En esa época había solo 2 mediciones, mayo y octubre. Y en otro momento de la historia, por ejemplo, no sé, en el... A la salida de la convertibilidad llegó a 24% el desempleo. Ahora, el desempleo en Argentina tiene si uno mira una serie histórica larga, oscila siempre alrededor de 7%, ¿sí? O sea, como que 7% es su tasa de equilibrio. Hay que tener cuidado cuando uno compara los datos del mercado laboral de Argentina con países más desarrollados, porque en la Argentina, o sea, uno puede tener, por ejemplo, 10% de desempleo, ¿sí? Si el 10% de la fuerza laboral está desempleada todo el año, o si todos están desempleados una vez por el 10% del tiempo. Son dos situaciones distintas, ¿sí? Entonces, el desempleo en la Argentina es de muy corta duración. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el tiempo entra y sale del empleo mucha gente comparado a países europeos. Entonces, en ese sentido, eso te da una tasa todo el tiempo más alta que ahora, otros países. Vos lo que decís, Sebastián, que a pesar de la dramática situación del año pasado, el desempleo no fue tan grande como en otras épocas. ¿Por qué, digamos? Bueno, porque este gobierno hizo una inversión que no habíamos hecho nunca, que es la de tener flexibilidad cambiaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno tiene un shock real, por ejemplo, una sequía como tuvimos el año pasado, tiene menos exportaciones, ¿sí? Entonces necesita tener un tipo de cambio más alto. Y si uno tiene un tipo de cambio fijo, no lo puede tener y entonces toda la economía ajusta por cantidades. ¿Qué quiere decir eso? Cae el producto, cae la actividad y cae el empleo y aumenta el desempleo. Y eso fue lo que pasó en el tequila y fue lo que pasó a la salida de la convertibilidad cuando se fue a 24%. Por supuesto que lo llamo una inversión porque al tener una inflación alta, el tipo de cambio flexible pone más volatilidad, pero entonces lo que tenemos que entender es esto, que no podemos, siempre hay elecciones que hacer y acá hay claramente una elección de ser más competitivos y suavizar los shocks sobre el empleo. ¿Sí? Vamos a ver, hablando de empleo y hablando de economía real, hoy Ale Gallo habló, por ejemplo, con Javier Goñi. A ver, ¿qué dijo? Porque, Silvia, muchas gracias. Buenas noches, Eleni, ¿cómo le va? Uno de los sectores que más afectados han estado es la industria, el sector industrial,
que viene cayendo su actividad económica y que está trabajando a un 56% de su capacidad instalada. Es decir, tiene un montón de stock porque no logra vender. Javier Goni, lo consultamos en Mercados Sin Pulgas, aquí en Crónica HD, el CEO de Ledesma y el presidente de IDEA nos dijo esto. Aún no se ve una recuperación del empleo en línea generalizada, dado que todavía el consumo no se ha recuperado. Eso hace que efectivamente esto todavía no traccione el empleo. Lo que sucede es que las compañías están justamente tratando de buscar esquemas flexibles para no tener que despedir, y en la medida en que el consumo se reactive, se va a revertir la tendencia. Esa es una visión preocupante, diríamos, ¿no es cierto, Alejandra? Claro, porque, a ver, lo que dicen los empresarios es, no todas las situaciones son homogéneas. Hay quienes se están llevando la peor parte y otros que miran la cosa con una perspectiva diferente. Por ejemplo, en algunos sectores alternativos, en algunos sectores, más que alternativos, algunos sectores nuevos, nichos de mercados nuevos como el software o la industria del conocimiento, que acaba de tener una ley y un anuncio específico en este sector, lo ven de otro modo. Fuimos a consultar a Sergio Kaufmann, el CEO y el director general de Accenture y también integrante de IDEA, y nos dijo esto respecto del desempleo. A ver. Tiene un ecosistema muy interesante público-privado, hay entes como el CONICET, INVAP, etcétera, que generan investigación básica, y hay muchas empresas y emprendedores que esa investigación de afuera o del país la transforman en valor. El sector del conocimiento, sin esta ley, generó 10.000 puestos de trabajo en el último año, con lo cual esperamos que con esto vamos a hablar de muchos más puestos de trabajo. Piensen que hoy, con 130.000 puestos solo de exportación, es mucho más grande que industrias como la automotriz o autoportista, con lo cual es un sector central de empleo formal y de crecimiento del empleo formal. Ale, ¿tenés algo para decirle Sí, justamente a Galiani? Justamente, gracias Silvia, lo que quería consultarle es ¿de quién se siente él más cercano? ¿Quién tiene la razón? Sí, mira, la verdad que los dos reflejan aspectos que son correctos. En el primer caso, toda la industria que está orientada al mercado interno y obviamente cuando cae el consumo se ve afectada. Y eso necesita de que la economía crezca, ¿sí? En ese sentido no es incorrecto lo que dijo. Con respecto al segundo empresario, lo que está planteando Kaufmann también es correcto en el sentido de que hay un montón de sectores que con las reglas de juego que está dando este gobierno están saliendo al mundo, están exportando y están ayudándonos a que crezca la riqueza, que es la que va a permitir que crezca el consumo y beneficie al otro sector. Sebastián, te quiero hacer una pregunta. Sí. Vos me dijiste a mí, se creció la economía en estos últimos meses. ¿Qué se puede esperar para los próximos? Bueno, o sea, la economía aparentemente tocó piso en noviembre, diciembre creció 0,7% y todavía no salieron los datos de enero, van a salir pronto, pero si uno usa lo que se llama indicadores para anticipar, tanto enero como febrero se volvió a crecer. O sea que tendríamos 3 meses seguidos de recuperación, marzo todavía no sabemos, pongámoslo entre paréntesis, pero sabemos que abril va a ser muy bueno porque la cosecha es récord, mayo también, y además en marzo ya viene una recomposición, a fin de marzo, principio de abril, viene una recomposición muy importante de las jubilaciones, de las asignaciones universales por hijo. Después tenemos el efecto muy importante de la cosecha y después ya en junio, julio empiezan a entrar los nuevos salarios por los convenios colectivos, con lo cual en la medida en que se mantenga el esquema cambiario que tiene el Banco Central y la inflación se espera, según dijo el presidente del Banco Central, todavía que sea alta hasta mayo, pero que después vaya hacia abajo, vamos a ir viendo una recuperación de todos los meses. Muy cortito, ¿puede haber una situación internacional como la que vivió la Argentina el año pasado? Bueno, o sea, por definición los shocks no son predecibles, o sea, nosotros no predecíamos tener una sequía o que los mercados, o que
los capitales se iban a revertir, ¿sí? Para que te des una idea de cómo pasan estas cosas, en el mismo abril del año pasado, cuando fueron las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, se hizo una encuesta entre inversores sobre cuál era el mercado de capitales más rentable para invertir en el segundo semestre del año pasado, y ganó Argentina esa encuesta entre inversores, y 2 semanas después estaban saliendo los capitales. ¡Qué cosa increíble! Entonces, esas cosas no se pueden predecir. Ahora, lo que sabemos es mucho más positivo, ¿sí? ¿Qué tuvimos el año pasado que nos generó la crisis? La sequía, la salida de capitales y un Brasil que se esperaba crecer al 3% y por inestabilidad de la salida de capitales, pero también política, creció a menos de la mitad. Este año se espera que Brasil crezca un poco más, se espera que los capitales están volviendo, y en particular el anuncio de la Fed de ayer de que no va a subir la tasa en todo el año, revierte el miedo que había el año pasado, y vamos a tener una cosecha récord. O sea, de lo que sabemos estamos esperando el opuesto, un mundo muchísimo mejor que el que tuvimos el año pasado, ¿sí? Bueno, Sebastián Galeani, te agradecemos muchísimo y ojalá sea así. Bueno. Realmente lo deseamos porque, bueno, obviamente estamos pasando todos por un momento difícil, pero ojalá los pronósticos que das sean como decís. Muchas gracias por tu visita acá a Crónica HD. Por favor, gracias a vos. Y bueno.